Qué gusto tenerlos de vuelta a todos. Esta es la clase 2. Ayer platicamos de cómo las constituciones surgen en el mundo, por qué surgen en el mundo, para qué surgen en el mundo. Y hoy lo que vamos a ver es cómo esas constituciones han ido evolucionando con el tiempo. Qué bueno que me acompañan de vuelta las personas que desde ayer están con nosotros y bienvenidos a todos aquellos que se incorporan a partir de hoy. Les pido que se metan aquí abajo a inscribirse a este canal y si pueden, compártanselo a todas aquellas personas que tienen ganas de ocupar este encierro de alguna manera positiva. Muy bien, vamos entonces a entrarle a la clase de hoy para aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Como platicamos ayer, lo que surge a partir de el invento de un modelo llamado Estado constitucional, Estado-nación basado en una constitución, es una nueva forma de organizar el poder. Esta nueva forma de organizar el poder se vuelve la forma más exitosa en el mundo por tres razones muy importantes. La primera razón es porque estos nuevos modelos de Estado tienen la capacidad de defenderse mejor de otros estados, por una razón muy sencilla. Hasta antes, los estados se habían sostenido y se habían defendido con ejércitos mal organizados, mal sostenidos, que normalmente estaban basados en los pagos individuales a personas que casi parecían mercenarios. Conforme estos estados se fueron volviendo más grandes y poderosos, empezaron a surgir los ejércitos. Los ejércitos que son parte del Estado, que se convierten en el Estado, que incluso están determinados por la Constitución y que generan un arraigo distinto de ese cuerpo en el sostenimiento de toda la institución. Es decir, ya no son personas peleando por un rey, al que tienen que creerle que es el representante de Dios en la tierra y por lo tanto el que debe ejercer el poder, sino que ahora estos cuerpos profesionales de ejército tienen el mandato constitucional de proteger al Estado, de cuidar al Estado. Esto genera una nueva forma de organizarse a través de instituciones más claras, instituciones más estables y por lo tanto de aparatos militares mucho más eficaces. El segundo motivo es que estos estados-nación se vuelven mucho más eficaces en la creación de economías que funcionan bien y que funcionan de manera más equilibrada y estable en el tiempo. Por una razón muy sencilla. Cuando la economía está sometida al mismo conjunto de reglas, pesos, moneda, contratos, propiedad industrial, propiedad empresarial, propiedad intelectual, las personas se sienten seguras para invertir en los negocios, para arriesgar en los negocios y para hacer intercambios entre ellos de bienes y servicios que pueden conseguirle a ambos un beneficio hoy, pero también beneficios en el tiempo. Las economías se vuelven entonces economías más estables, economías en constante crecimiento, porque hay la posibilidad de arriesgarse. Como sé que mi propiedad intelectual, mi propiedad industrial, mi propiedad física van a estar resguardadas por el Estado, los contratos van a ser válidos y van a ser respetados, entonces puedo invertir, quiero invertir en ese Estado y quiero generar intercambios con otras personas. Esas economías tienen la posibilidad de crecer permanentemente, de expandirse permanentemente, de generar lazos con otras economías y de hacerse de aquellas cosas que no hay allá adentro de manera más constante y permanente. Esas economías con mayor posibilidad de crecimiento son también economías que le permiten al Estado cobrar más y mejores impuestos. Por lo tanto, el Estado crece más, es mucho más capaz de defenderse porque puede pagar la guerra de manera más eficiente, puede pagar aparatos militares más grandes, con más armamento, con más equipo, puede pagar mejores sueldos, puede tener mejores estructuras y por lo tanto puede proteger mejor
al sistema jurídico que genera una mejor economía. Se empieza a generar un círculo virtuoso en el que todo mundo se siente seguro para arriesgar lo propio y ponerlo a disposición de una economía que va a ir creciendo y me va a ir generando beneficios. El tercer elemento es la identidad. Hasta antes de la creación de constituciones que establecen una nacionalidad y me permiten a mí sentirme ciudadano de un régimen que tiene una serie de derechos y que va a proteger las obligaciones de los demás, que me va a proteger mis derechos, estableciéndole obligaciones a los demás de cuidar mi propiedad, de cuidar mi seguridad y va a protegerme frente al Estado. Poco a poco se empieza a generar la idea de identidad. Un alemán se siente alemán no solo porque respeta una bandera, no solo porque se siente socialmente parte de un territorio, sino porque sabe que ser alemán le da beneficios importantes más allá del amor al territorio y del amor a una bandera. Le genera la posibilidad de crecer económicamente, de ser cuidado de otras personas, de otros países, le genera la posibilidad de cuidar su propiedad física, su propiedad intelectual, su propiedad industrial y de poder hacer negocios. Le genera la posibilidad de hacer valer sus derechos, pero también de hacer valer los contratos que firman. Esto empieza a generar una identidad diferente y esta identidad diferente además se vuelve uno de los factores más importantes para que además los ejércitos, además de la capacidad económica de estos nuevos ejércitos, organizacional de estos nuevos ejércitos, la identidad se convierte en un elemento muy poderoso para que estos ejércitos sean ejércitos de personas que defienden algo más que una bandera, algo más que un rey, algo más que la creencia de que en ese estado o en esa nación hay un designio divino para generar ciertos beneficios, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la combinación de estos tres elementos empiezan a crear estados cada vez más fuertes que prevalecen sobre otros. Estos estados se pueden sostener de manera más permanente, pero además tienen la posibilidad de expandirse a otros estados. Van capturando poco a poco a esas pequeñas ciudades-nación que no tienen estos tres elementos y que no generan ni la capacidad de defenderse, ni economías eficaces, ni identidades adecuadas. Empiezan entonces a generar estados más grandes, fronteras más extensas y por lo tanto economías más fuertes que pueden sostener a través de los impuestos a aparatos de guerra mucho más sólidos. Por eso este modelo de Estado se vuelve el modelo de Estado prevaleciente, el modelo de Estado que triunfa frente a otros modelos. Ahora, este modelo de Estado, estas constituciones, poco a poco van adquiriendo nuevos apellidos. El paradigma occidental, y hablo del paradigma occidental, primero porque no conozco el paradigma oriental o el paradigma árabe, pero además porque es el que nos toca a nosotros vivir por cuestiones meramente fortuitas. Aquí nos tocó nacer. Pero además porque es un paradigma que ha tratado de expandirse a otros. El paradigma occidental es el de los estados liberales, sociales, democráticos de derecho. Este paradigma no es la meta final o el producto final que queremos tener. No, un paradigma es un modelo al que aspiramos, es un modelo al que se quiere llegar. No existe hoy en el mundo un Estado que sea totalmente liberal, totalmente social, totalmente democrático, totalmente de derecho. Lo que existe en el mundo son estados que aspiran a ser lo más liberales posibles, lo más sociales posibles, lo más democráticos posibles y lo más estados de derecho posibles. Eso es lo que tenemos. Es un tema de grados, es un tema de definiciones políticas internas, ¿no? Cada uno de estos apellidos, como ustedes podrán imaginar, son parte esencial de la lucha permanente política, de la lucha electoral política de todos los días. Los estados, los partidos, las ideologías al interior de los estados están permanentemente luchando acerca de qué tan liberal queremos ser, qué tan sociales queremos ser, qué tan democráticos queremos ser,
qué tan estados de derecho queremos ser. Es la lucha permanente. Pero el paradigma ahí está. Es el que hace que los diferentes estados de esta parte del mundo llamada Occidente queramos construir un modelo que sea lo más estable en el tiempo posible. Muy bien, ahora vamos a tratar de entender qué quiere decir cada una de estas cosas. El primer apellido, Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir Estado de Derecho? Viene del concepto británico de rule of law. Rule of law es la idea de la ley, la supremacía de la ley por encima de cualquier voluntad personal o interés particular o interés partidista o interés religioso o interés social específico. El concepto de Estado de Derecho lo que quiere decir es el parámetro final de cualquier decisión de poder es la ley. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que todas las personas sometidas a un régimen de derecho tienen la obligación inicial de solo ejercer el poder a través de los canales constitucionales y legales que se derivan de la Constitución. Quiere decir varias cosas esto. Lo primero que quiere decir es que la Constitución es el parámetro más alto de cómo se organiza el poder, de cómo se distribuye el poder y cómo se divide el poder. Lo segundo que quiere decir esto es que en este aparato hay mecanismos eficaces y específicos para hacer a un lado cualquier decisión que no se tome con base en las funciones y facultades constitucionales y legales. Si no existen mecanismos para aislar decisiones que no se toman dentro del parámetro constitucional, entonces no existe un Estado de Derecho. Y lo que quiere decir, y es uno de los elementos más importantes, es que la autoridad solo hace las cosas que el Estado le permite hacer. Esto es importantísimo y lo vamos a ver ahorita también en el segundo apellido, que es el apellido liberal. Esto quiere decir Estado de Derecho. La ley, la Constitución, por encima de la voluntad personal, por encima de los intereses particulares, por encima de los intereses partidistas, gremiales, sociales, religiosos. La Constitución y la ley como el parámetro final de la toma de decisiones del ejercicio del poder. Vamos al segundo apellido, el apellido liberal. ¿Qué quiere decir el apellido liberal? Surge de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Es este documento producido por los liberales, redactado por los liberales, que triunfan en la primera etapa de la Revolución Francesa. Este documento se convierte después en uno de los fundamentos básicos, por lo menos ideológicos, de la mayoría de las constituciones occidentales del mundo. Lo que dice básicamente este documento es que las constituciones que pretenden ser liberales, que se quieren decir liberales desde el punto de vista constitucional, tienen cuatro elementos y si no, no pueden llamarse constituciones liberales. El primer elemento es el imperio de la ley. La ley por encima de todo, la ley como único fundamento para la toma de decisiones. El segundo elemento es la división de poderes. Lo que dicen los liberales que crean este documento es, si el poder de legislar, el poder de ejecutar las leyes y el poder de interpretarlas no está dividido en diferentes órganos, los ciudadanos estamos en peligro. Si el poder de legislar se combina con el de ejecutar, los ciudadanos estamos en peligro. Si el poder de legislar se combina con el de interpretar, los ciudadanos estamos en peligro. Hay demasiado poder en una sola institución. Por lo tanto, la división de poderes es uno de los elementos esenciales de un Estado liberal. El tercer elemento es la legalidad en la administración, y ahora sí me extiendo en lo que decía hace rato. El principio de legalidad es uno de los más importantes de una constitución liberal, y lo que quiere decir es que un servidor público de cualquier institución del Estado está regido bajo un principio exactamente inverso al que nos rige a ti y a mí. A ti y a mí nos rige el principio de todo lo que no te esté prohibido está permitido.
Todo aquello que no esté expresamente prohibido por una ley del aparato legítimamente constituido para hacer leyes, todo lo que no diga ese aparato que está prohibido, lo tienes permitido. Los funcionarios públicos, quien es servidor público que ejerce poder, se rige bajo el principio exactamente inverso. El principio bajo el que se rige un funcionario público es aquel que dice que solo puede hacer aquello para lo que está expresamente facultado. Cualquier cosa que haga que no esté exactamente declarada en una ley, que no esté expresamente declarada en la Constitución y las leyes, es inválido. Y tiene que haber mecanismos en el Estado para separar ese acto, para separar esa decisión del régimen jurídico. Si no existen mecanismos para declarar inválidas decisiones que no se fundan en la Constitución y en las leyes, entonces ese Estado no puede ser un Estado liberal. Si el presidente, un juez, un diputado o un senador pueden tomar decisiones para las que no están expresamente facultadas y no hay mecanismos que lo invaliden, no es un Estado liberal. Ahora, el cuarto elemento, derechos y libertades garantizadas por el Estado. Dicen los liberales, no es suficiente que haya un catálogo de derechos fundamentales. El catálogo de derechos fundamentales es un inicio básico, pero a partir de ahí tiene que haber mecanismos eficaces dentro del Estado, dentro de esta misma Constitución, para que tus derechos sean exigibles, para que puedas ir a un lugar específico para exigirle a alguien en concreto que un derecho que tú quieres ejercer sea protegido. Si no existe eso, si solo existe el catálogo, entonces no estamos frente a una constitución realmente liberal. Estos son los 4 elementos que permiten a un Estado ponerle este apellido, el apellido liberal. Ahora vámonos al tercer apellido, social. A finales del siglo XIX se generó una gran crisis de aquellos estados que solo tenían el apellido liberal y de derecho. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta muchas personas que una persona que no tiene los medios suficientes para siquiera vivir, para estar saludable, para educarse, para tener una vivienda, ni siquiera tiene la posibilidad de entender sus derechos y por lo tanto, mucho menos de hacerlos eficaces. Por eso empezaron una serie de movimientos, incluso guerras, que llevaron a las constituciones las obligaciones del Estado de generar una plataforma social que le permitiera a las personas tener la capacidad de exigir sus derechos. Educación para conocerlos, salud para estar vivos, vivienda para tener un lugar donde resguardarse, propiedad para todos. Poco a poco, las constituciones del mundo fueron incorporando derechos sociales de las personas y por lo tanto obligaciones sociales de los estados para generar una plataforma mínima. De lo contrario, no había ni siquiera la posibilidad de aquellas personas, de una parte muy importante de la población, de ejercer sus derechos porque no tenían ni siquiera cómo vivir adecuadamente. Las constituciones así fueron generándole nuevas obligaciones a los estados de ir creando una red de protección a todas aquellas personas que lo necesitaran para que eventualmente tuvieran la capacidad de pedir y de exigir sus derechos. Y finalmente, el apellido democrático, el cuarto apellido. Poco a poco los estados fueron entrando en crisis hasta llegar a este terrible evento de la humanidad que es la Segunda Guerra Mundial. Nos dimos cuenta que ni el concepto liberal, social y de derecho eran suficientes si no había la democracia, si no existía la posibilidad de influir en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si no existe el elemento democracia, entonces es posible que un grupo de poder tome decisiones en detrimento de minorías y a veces en detrimento de mayorías. El elemento democracia no es simplemente tener la capacidad de elegir a aquellas personas que van a tomar las decisiones. Ese es el inicio de democracia desde el punto de vista constitucional. Lo que quiere decir es que tú y yo tengamos la mayor posibilidad, los mayores canales de acceso posibles
a la toma de decisiones. Es decir, desde el punto de vista constitucional, es más democrático aquel Estado en el que tú y yo tenemos más posibilidades de influir en la toma de decisiones. Votar es el principio, escoger a quien toma decisiones es el inicio. Pero a partir de ahí, democracia como un concepto integral se genera a través de la capacidad que tenemos tú y yo de exigirle a esas personas que tomen buenas decisiones, de darles ideas que sean tomadas en cuenta, de vigilarlos adecuadamente, de hacerlos rendir cuentas de las decisiones que tomen y sobre todo, y lo más importante, que haya responsabilidad. No hay manera de tener un Estado democrático si no hay responsabilidad. Es decir, si las personas que toman decisiones no responden por lo que hicieron, lo que dijeron o lo que dejaron de hacer. Si tú y yo no tenemos la posibilidad de exigirles cuentas, no estás en un Estado democrático, no estamos en un Estado democrático. Así, el cuarto apellido se genera cuando el Estado provee canales permanentes para participar en la toma de decisiones, para generar una mejor toma de decisiones, para aportar ideas en la toma de decisiones, para exigir la toma de ciertas decisiones y para vigilar la toma de decisiones para después responsabilizar. Así se genera un Estado realmente democrático. Esta es la evolución de las constituciones. Este es el paradigma que se fue creando poco a poco. Esta es la aspiración que tenemos en el mundo occidental de un Estado liberal, social, democrático de derecho. Es la aspiración permanente y la lucha permanente de todos los ciudadanos para ir poco a poco desarrollando cada uno de estos apellidos de la mejor manera posible. Muchas gracias por acompañarme en esta segunda clase. Nos vemos mañana en la tercera clase para estudiar cómo nosotros los ciudadanos podemos ir exigiendo que los estados adquieran estos diferentes apellidos y cómo estos diferentes apellidos se van incorporando en nuestra Constitución. Vamos a entrarle a cómo nuestra Constitución va incorporando estas cosas. No se olviden de inscribirse aquí abajo al canal de YouTube y compartirlo a todas las personas que crean que pueden aprovechar esta clase. Muchas gracias.